Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día viernes 8 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacios desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado en esta 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, esperando por supuesto que sea de su agrado, y en este esfuerzo que hacemos para aprender día a día mucho más juntos, en este espacio informativo que nos permiten las redes sociales y que bueno, estamos utilizando de esa manera en la búsqueda del aprendizaje. Y tenemos aquí el boletín que envía la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Congreso del Estado, donde nos dice que aprueban en comisiones expedir el reglamento interior del Congreso del Estado. El nuevo ordenamiento permitirá adecuar el trabajo del Poder Legislativo a la realidad política, económica y social de la entidad, como parte del trabajo conjunto que realizan las fracciones parlamentarias que conforman la 62 legislatura. Este jueves los integrantes de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias aprobaron por unanimidad de voto el dictamen para expedir el reglamento interior del Congreso del Estado. Dicho instrumento jurídico fue el resultado del trabajo colegiado y de los acuerdos que han caracterizado a la presente legislatura. Los legisladores José Antonio de la Vega Mitia, Marco Rosendo Medina Filigrana, César Augusto Rojas Ravelo, José Atila Morales Ruiz y Federico Madrazo Rojas, integrantes de la comisión, avalaron el documento que es resultado del diálogo, conciliación y consenso en favor de la sociedad. Cabe destacar que el nuevo estatuto que regirá las disposiciones y obligaciones señaladas para el Congreso del Estado en las condiciones locales y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, adecuará el trabajo del Poder Legislativo a la realidad política, económica y social de la entidad. El reglamento interior del Congreso del Estado será integrado por 175 artículos distribuidos en 9 capítulos y 4 disposiciones transitorias relativas a derechos y obligaciones de los diputados, organización y funcionamiento de los órganos de gobierno del Congreso, regulación del proceso legislativo, unidades administrativas del Congreso, servicio público ceremonial, versiones escenográficas, estereográficas de las sesiones y gaceta parlamentaria. El dictamen, una vez aprobado en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, será turnado a la Comisión Permanente, la cual convocará a un periodo extraordinario de sesiones para su aprobación. Entonces, esto es con la finalidad de poner el reglamento al nivel de la constitución política y a nivel de los acontecimientos que se vive en la sociedad, ¿no? Y bueno, con la intención de regular la actividad interna de los legisladores, ¿no? Se hablaba de que anteriormente, o al menos en los comentarios que ha habido entre los diputados, se decía de que bueno, la ley que estaba anteriormente o el reglamento anterior coartaba la libertad de expresión de los diputados desde el punto de vista de algunos de ellos, ¿no? Entonces, ya previendo todos estos señalamientos que hacen los propios diputados, bueno, pues se ha corregido y este es el reglamento que ya se piensa aprobar en el próximo periodo extraordinario de secciones, al que tiene que llamar la permanente, ¿no? Y pasando un poco a la prevención de delitos que promueve a través de su programa Prevención de Delitos, precisamente la PGR, y que titula la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, pues dentro de los folletos que nos obsequian, nos dicen cuáles son los principios que deben observarse. Dice: estricta necesidad, solo se utiliza la fuerza como último recurso y hasta que se agoten todos los medios de discusión, y veamos todo lo que se ha tolerado, los bloqueos decentes, hasta que ya la autoridad dijo, a partir de este momento van a ser desalojados. Y bueno, ayer en Chiapas escuchábamos que ya están resolviendo el asunto, ya los bloqueos se levantaron, y en Tabasco, bueno, también se logró de una otra manera dialogar con los maestros, y los plantones y los bloqueos a las carreteras, bueno, pues ya se están evitando, ¿verdad? Salvo el estado de Oaxaca, que está y continúa, que es el estado donde más se ha asentado esta reclamación de los maestros por la reforma educativa.
que ya aquí hemos multiseñalado y hemos explicado de acuerdo a nuestro punto de vista y a la ley, que lo que le falta es acercarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para reclamar su derecho laboral si realmente consideran que esta reforma es una reforma laboral. Como luego dicen, el gobierno nos dijo que era una reforma educativa y en realidad es una reforma laboral. Bueno, si es una reforma laboral que afecta a sus derechos laborales plasmado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces pueden ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para reclamar sus derechos, ¿verdad? Porque aquí ya hemos explicado cuántas personas tienen tiempo con los laudos, ¿verdad? O esperando una sentencia del tribunal, y mire, ahora cuánta gente está cobrando porque se le dañó sus derechos, ¿no? Entonces, si ellos hicieran eso, pasaría lo mismo, ¿no? Si es que tienen la razón. Bueno, pero lo que estamos hablando es del programa de prevención de delito, pero aquí nos explica que es en estricta necesidad solamente cuando se puede aplicar la fuerza para desbloquear un lugar, ¿verdad? Entonces, que primero se debe de agotar el diálogo. Y luego aquí dice legalidad, o sea, nos cuestionan cuáles son los principios que deben observarse. Dice legalidad, la actuación de la autoridad debe ajustarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables con respecto a los derechos humanos. Entonces, cuando normalmente la autoridad en estos tiempos actúa de forma equivocada, bueno, pues lo que tiene es precisamente esas protestas y esas marchas y plantones que normalmente se dan, ¿no? Pero, insisto, muchas veces estas marchas, plantones y protestas pues se convierten en industria de la reclamación que realmente no tiene un fundamento pues legal, porque si antes no acudieron a un tribunal, o sea, sí pueden protestar porque es un derecho que tienen, pero no están haciendo las cosas correctamente y no están acudiendo a las instituciones que están establecidas para atender el problema que están enfrentando. Es a lo que yo me refiero. Y bueno, dice oportunidad, se debe actuar en el momento idóneo para lograr el resultado que se desea, a evitar la lesión del bien jurídico protegido. Y luego dice proporcionalidad, la fuerza que aplica la autoridad debe ser de forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a la amenaza que se enfrentan o intentan repeler, ¿verdad? O sea que debe ir de acuerdo, pues, si, por ejemplo, en los delitos se dice que las personas cuando están involucradas en un delito, por ejemplo, cuando uno está acusado de que lesionó a otro y uno acusa que actuó en defensa propia, ¿verdad? Que es una defensa que tiene uno como ser humano, como ciudadano de la República Mexicana, establecido en nuestras leyes penales. Bueno, pues también nos dice que tiene que uno que actuar para lograr esas eximentes, tiene uno que actuar de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si alguien trae una piedra y lo quiere golpear y usted toma un garrote, un palo y le golpea, ¿verdad? Entonces puede ser una eximente, ¿no? Pero si alguien trae una piedra y usted puede correr y lejos de correr usted va a sacar un arma y le dispara, pues entonces no, o sea, puede ser que el juez no considere esas eximentes que usted puede exigir, o sea, solicitar en ese momento para decir que actuó en defensa propia, porque debe de ir de acuerdo, la acción debe ir de acuerdo a las circunstancias, pues, porque si usted puede evitar cometer un delito corriendo, ¿verdad? Pues lo evita, sale corriendo y ya no pasa nada, ¿no? Pero si usted porque trae un arma, porque puede conseguir un arma, va, la saca y lastima a alguien, bueno, pues entonces tal vez no se le considere esa eximente, ¿no? Y bueno, eso es lo que la ley penal también nos dice, ¿no? Y hablando de otra cosa, dice racionalidad, dice utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas o de sus funciones para hacer cumplir la ley, ¿no? Sí, pero insisto, no porque traigan armas la pueden utilizar y pueden lastimar a cualquiera, ¿no? También esa es otra limitante que tienen las propias autoridades, ¿no? Y es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos al no vernos agredidos por los que supuestamente guardan el orden, ¿no? O sea, porque si van a guardar el orden asesinando personas, pues no sirve, ¿no? O sea, se pierde el orden social, ¿no? Entonces, y no se trata de eso, en la prevención de delitos se trata de evitar que sucedan esas cosas. Por eso nos dice al principio, antes de utilizar la fuerza pública, primero hay que esperar y buscar el diálogo, ¿no? Entonces, otro de los objetivos, nos dice aquí, por ejemplo, de la FIADRE, en estos trípticos que nos entregan dentro del programa de la prevención del delito de la PGR,
dice que los objetivos de la FLADE son investigar y perseguir los delitos cometidos en agravio de que ejercen la libertad de expresión a través del periodismo, así como el derecho de imprenta y llevar ante las autoridades judiciales los probables responsables, ¿no? Luego nos habla de la prevención, nos dice, como parte del programa de prevención que ha diseñado el sistema de alerta temprana de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se ha desarrollado 2 cursos de capacitación en materia de prevención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, el primero enfocado a periodistas y el segundo para la implementación de medidas cautelares por parte de las Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados. Estos son los cursos que aquí ya pasaron, ¿no? Los cursos que le dieron a los periodistas y los cursos que le dieron a los servidores públicos para que sepan tratar los problemas que enfrentan cuando hay denuncias de los periodistas por agresiones, ¿no? Entonces, esta es la forma en que se está trabajando dentro del programa de la prevención de delitos que está haciendo la PGR y bueno, es para defender los derechos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión es un derecho que usted tiene y que tenemos nosotros como periodistas, pero como nosotros estamos en contacto con los acontecimientos, ¿verdad?, diarios del Estado, ¿verdad?, en la actividad policíaca, o sea, porque hay ramos periodísticos, hay sectores que se cubren, está el empresarial, el obrero, el patronal, o sea, que para el caso empresarial y patronal viene siendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, está el sector restaurantero, el turístico, o sea, entonces nosotros como periodistas podemos estar en todos esos lugares, ¿sí? Y bueno, podemos enfrentar problemas en el desempeño de nuestro trabajo, ¿sí? Y entonces por eso es que se crea la Fiscalía Especializada o Especial en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ¿sí? Por el contacto que tiene el periodista diario con los problemas sociales. Por ejemplo, usted tal vez con su celular, ¿verdad?, como yo realizo mi trabajo, usted con su celular puede tomar algún video de algo que está pasando, ¿verdad?, y lo hace hoy, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos todos los días, o sea, todos los días andamos buscando a ver qué está pasando, qué está sucediendo para informarle y para poder compartir con usted información importante, ¿no? Entonces, por eso la Fiscalía se enfoca a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, que para el caso de los periodistas, cuando denunciamos, lo que estamos haciendo es defender un derecho humano. Y si defendemos un derecho humano de uno, defendemos el derecho humano de todos. Entonces, por eso la autoridad busca esa protección al periodista, ¿verdad?, porque está en contacto diario con la información que fluye, ¿verdad?, generada por los conflictos que hay en la sociedad, problemáticas o cosas buenas. Normalmente, como luego se dice, hay noticias que son importantes y buenas para sus oídos, y hay noticias que son importantes, pero que no son muy buenas para sus oídos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted también piensa de acuerdo a sus intereses, ¿no? Pero más sin embargo, nosotros lo que tratamos de hacer es hacerle llegar la información que le beneficie y que le sirva como ser humano que está desarrollando en una sociedad con respeto a los derechos humanos, ¿eh? Pero bueno, por otra parte nos dice qué derechos asisten a las víctimas, a las personas que son víctimas. Y esto también es importante que usted lo sepa, porque así se protege mucho más y así ante la autoridad usted puede exigirlos. Dice, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, destacan los siguientes derechos. Dice, de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la justicia, a la verdad, o sea, no le pueden mentir, no le pueden decir, oiga, yo quise hacer esto, pero ¿sabe qué? No se pudo, eso no. Y si a la mera tuvo todas las posibilidades de hacerlo y no lo hizo, ¿verdad? Bueno, eso es mentirle y usted tiene derecho a la verdad. Y dice, a la reparación integral del daño, por supuesto, a la protección del Estado, a ser tratado con humanidad y respeto de su dignidad, a que se le otorgue ayuda profesional, a expresar sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes, a no ser discriminada ni limitada en sus derechos y a acudir y a participar en escenarios de diálogos institucionales. Entonces, esto es lo que se prevé dentro del programa de la PGR, de la prevención de delitos, ¿verdad?, para que usted esté enterado y bueno, y conozca mucho más sus derechos y pueda protegerse también, ¿no? Así se previene. Si usted ya conoce sus derechos,
sabe qué es lo que le tiene que hacer valer la autoridad. En el momento que se acerca usted a las instancias correspondientes, ¿verdad?, donde va usted a denunciar o donde va usted a demostrar que es una víctima, entonces esos son los derechos que a usted les asisten, ¿no?, y que usted puede exigir a las autoridades. Y pasando a la Ley Orgánica de los Municipios y basados en el título 3 de la suspensión y desaparición de los ayuntamientos y de la revocación del mandato de algunos de sus miembros, o sea, cuando estén actuando de forma inapropiada en los ayuntamientos, que luego caen en despilfarro y caen en desvío de recursos y solamente benefician a sus familiares, compadres y amigos y cobran dineros exagerados. Bueno, para eso está, por ejemplo, aquí el artículo 57, que dice que cuando la legislatura, en términos de lo establecido en el artículo 36, fracción 32 y 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, declare suspendido o desaparecido un ayuntamiento y no procediere que entraren en funciones los suplentes, ni que se celebren nuevas elecciones, según lo dispuesto por la ley aplicable, designará entre los vecinos del municipio un consejo municipal que constituya el periodo respectivo. Lo que pasó con Francisco Peralta Burelo, que dejó muy mal a las personas que podían accesar a pertenecer a un consejo municipal por el saqueo desmedido que hizo del municipio del centro, comprobado con las mentiras que dice cuando habla de que no se invirtió un dinero, ¿verdad? Y luego se está especificando que ese dinero está invertido en algo que él dijo que no se iba a invertir, que el municipio no iba a gastar nada en eso, ¿sí? Entonces, eso es para que vea las mentiras a las que estamos nosotros expuestos como ciudadanos, y más cuando no conocemos la ley y no conocemos hacia dónde acudir para exigir la aplicación de la justicia, ¿sí? Porque no se puede estar engañando. Se está diciendo que no se va a invertir un dinero que no se necesita invertir, que el municipio solamente sirve como parte, como protocolo nada más, y a la mera hora son más de 900,000 pesos lo que se invirtieron, ¿verdad? Pues nos engañó. Entonces ya somos víctimas, ¿sí? Pero aparte que somos víctimas como habitantes del centro porque nos saqueó, ¿sí? Bueno, pues aquí en la ley penal, ¿verdad?, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, que destaca lo siguiente y dice que tenemos derecho a la verdad. Por lo tanto, Francisco Peralta Burelo no cumplió con decirnos la verdad, ¿verdad? Nos mintió, y si nos mintió cometió un delito, y si cometió un delito debe ir a la cárcel, ¿verdad? Por supuesto que se debe de respetar la presunción de inocencia, ¿no? Pero si él lo está diciendo, si tenemos las pruebas contundentes, podemos decirle, ¿sabe qué, señor? Usted es un rata, ¿sí? Nada más. Y así dice, aquí dice, dicho consejo estará integrado por 3 ciudadanos, de los cuales solo podrán ser, solo 2 podrán ser del mismo sexo. A los concejales se le considerará regidores para los efectos de esta ley, y en forma colegiada ejercerán las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 29 de la misma. El primer concejal tendrá además todas las facultades que corresponden al presidente municipal, el segundo la del síndico de Hacienda, y el tercero la de un regidor, y en su caso la del segundo síndico. Las personas designadas para formar los consejos municipales no podrán excusarse de servir sino por causa justificada, que serán calificadas por la legislatura local. Dice, el decreto de creación del consejo determinará la fecha de inicio y conclusión del ejercicio de funciones del mismo y los cargos que desempeñará cada concejal, debiendo designarse también a los suplentes. Las disposiciones del párrafo anterior serán aplicables en lo conducente cuando se integren consejos municipales provisionales en términos del artículo 36 de esta ley. Pero bueno, ahí está, ya tuvimos aquí un consejo municipal que, bueno, tuvo como primer concejal a alguien que se dedicó a robar, a saquear, comprobado con el video que le mostré cuando nos dice que no se invirtió nada, y en la tabla donde se habla de la inversión se habla de 937,000 pesos, nos está engañando, o sea, nos hace víctima y nos está mintiendo, ¿sí? Entonces está comprobado pues el delito, que, insisto, la presunción de la inocencia debe existir, porque mientras no haya una sentencia, él se puede decir inocente, pero el robo ahí está, y salta a la vista que nos robó, o sea, es obvio.
O sea, si él mismo está diciendo una cosa que no es y se le está comprobando ahí con un video de que sí es, pues es un delincuente que debe de ser detenido. Pero bueno, ahí por ejemplo decimos, bueno, pero es que ahí está el órgano superior de fiscalización, que si en un dado momento el señor engañó o mintió, pues es el que debe de actuar, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no actúa el OCFE? ¿Estarán de acuerdo? ¿Verdad? O es porque en este caso Francisco Peralta Burelo es del fin de Arturo Núñez, porque lo puso en la Coordinación de Comunicación Social del Congreso, del Gobierno del Estado, ¿verdad? Ahí lo colocó. O sea, lo que haya saqueado, lo que haya engañado, lo que haya mentido, le va a servir para defender la imagen de Arturo Núñez desde la comunicación social del Gobierno del Estado, ¿sí? Entonces tenemos ahí a un mentiroso, ¿sí?, que nos robó, porque nos engañó, ¿sí?, nos robó derechos además, ¿sí? Y bueno, y dentro de la ley de víctimas, pues faltó a la verdad. Y es un servidor público, él no está para andar faltando a la verdad. Entonces, cuando las cosas suceden así, por supuesto que nosotros como sociedad, si no sabemos, pues las cosas siempre van a seguir igual. Pero ¿por qué no actuó el OCFE? ¿Por qué no actuó la Contraloría? Cuando la Contraloría se enteró de que este señor estaba diciendo que, mire, él dijo que no se iba a invertir dinero en la estatua de Leandro Reynoso Aguade, y se invirtieron 937,000 pesos del dinero del presupuesto público del municipio, pero él dijo que no se iba a invertir nada. De hecho, en todas la información que él dio ante los medios de comunicación en relación a lo que iba a invertir el municipio en la estatua, o sea, no iba a invertir nada. Pero a la hora de presentar la obra y de inaugurarla, ante la presencia del gobernador, ¿sí?, bueno, se hace una tabla ahí informativa donde dice el municipio 927,000 pesos, o sea, más de 900,000 pesos puso para la estatua. Entonces, ¿y por qué decirle a la sociedad que no iba a haber, ¿verdad?, ningún dinero del presupuesto? Y más, sin embargo, se invirtieron más de 900,000 pesos. Ahora, la Contraloría Municipal, ¿a dónde queda? Como es un consejo, pues trabajan a favor de ellos. O que la Contraloría del Estado, ¿dónde queda? Pues como es amigo de Arturo Núñez, pues no dice nada, ¿sí? ¿Y el OCFE dónde queda? No, como el señor es de apellido López, la mejor familia de la señora López Aguilera, pues no dice nada. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Los ciudadanos tienen que denunciar, ¿sí? Porque si las instituciones que están establecidas para eso no lo hacen, ¿verdad? Si el señor López Carrera no está haciendo su trabajo, ¿verdad?, pues entonces está ganando un dinero ahí junto con la gente que anda cerca, que cobran dinerales, como aquí lo hemos manifestado, ¿verdad?, en compensaciones, cobran muchísimo dinero, ¿sí?, pero no hacen su trabajo. Y ahí está el saqueo comprobado y nadie dice nada. Cuando menos la autoridad debió de haberle pedido, oiga, a ver, proporcionen información sobre eso, porque cuando se hace esa tabla, esa es la información que va a pasar al OCFE y a la Contraloría. Pero entonces, ¿por qué antes dijo, o por qué durante todo el tiempo que se informó sobre la estatua que se le iba a hacer a Leandro Reynoso Aguade, por qué en todo ese tiempo dijo que no se iba a invertir nada? Y a la mera hora en la tabla, ¿verdad?, informativa, pues se dice que fueron más de 900,000 pesos que se invirtieron. Entonces, fue un engaño, ¿verdad? Porque dijo que no se iba a invertir nada del presupuesto, que eso iba a ser de organizaciones y amigos y gente que hasta él iba a poner ahí, ¿verdad? Pero a la mera hora se agarraron más de 900,000 pesos del presupuesto. Entonces, si la Contraloría, que tiene que investigar eso, no lo hace, que le compete, es de su competencia, tanto la municipal como la estatal, ¿sí? Entonces, y si hay esa información, es una información pública que dijo que no y luego se comprobó que sí, es un mentiroso, nos engañó. Entonces, ¿por qué el OCFE no dice nada? O sea, porque no está ahí para engañar ni para decir una información que no sea cierta, porque representa los intereses del municipio en ese momento, o representaba. Ahora imagínense, representa los intereses del Estado, informativos del Estado, es el vocero oficial del Estado. Imagínense qué información podemos tener en estos momentos, ¿verdad? Y no es que yo quiera ser repetitivo ni que tenga algo contra Arturo Núñez, es que las cosas no las está haciendo bien. ¿Cómo es posible que ponga ahí a un mentiroso, ¿verdad?, que nos dijo que no se iba a invertir nada en una obra y se invirtieron más de 900,000 pesos? Digo, por favor,
si no están ahí para engañar, ¿sí? Además, si la ley dice aquí que no tenemos que tener acceso a la verdad, tenemos que tener acceso a la verdad. Y si nos está engañando, pues está violentando las leyes existentes en nuestro país. Y si está violentando las leyes en nuestro país, pues no es una persona que esté trabajando o que haya trabajado con legalidad, transparencia y todo lo que exige la ley que debe de ser el comportamiento de los servidores públicos. Está desfasado o se desfasó, ¿verdad?, de esa actitud de servidor público que debe tener Francisco Peralta Burelo, ¿sí? Entonces, y todavía se le premia, ¿verdad?, porque es un buen mentiroso. Sí, es un buen mentiroso porque no hay una denuncia todavía contra él. Cuando haya denuncia va a ver si no se acaba todo ese relajo de mentiras y de cosas que no son ciertas que andan diciendo, ¿sí? Pero bueno, nosotros aquí nos basamos en las leyes que tenemos y en información de los boletines, ¿verdad? Y por supuesto que tenemos opinión sobre las cosas que pasan, ¿verdad? Y hacemos estos señalamientos porque tenemos pruebas contundentes, ¿verdad?, de que nos engañó. Tenemos pruebas, ¿sí? Y usted si ha tenido la oportunidad de seguir mis videos, pues se ha dado cuenta de que hay pruebas, ¿verdad?, contra Francisco Peralta Burelo, que engañó. Pero la pregunta es, ¿por qué no actúa el OCDE? ¿Por qué no actúa la Contraloría? O sea, cobran dinero para hacer su trabajo y no hacen su trabajo, y entonces los problemas siguen creciendo, ¿verdad? Y muchos municipios ya no tienen ni dinero para poder trabajar y tienen que andar pidiendo préstamos para poder sostenerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un saqueo desmedido. ¿O cuál sería la otra causa? Porque el municipio del centro ya está pidiendo el empréstito que está autorizando manobras, ¿sí? Y se están creando fideicomisos para poder justificar el 25% cuando la ley solamente le permite el 15% del préstamo del presupuesto, ¿sí? Entonces todo eso que se tiene que hacer es porque los que estuvieron antes, ¿verdad?, cometieron errores serios y saquearon, porque no le dejaron el dinero para poder sostener al municipio, la planta laboral, la planta productiva, los servicios que tienen que darle. O sea, el problema es ese, ¿no? Entonces, ya en este momento, ¿qué tiene que hacer? Solicitar préstamos para poder sostenerse, ¿sí? Y los diputados, ¿qué tienen que hacer? Pues apoyarlo aprobando los préstamos, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué? Porque hubo un problema antes, hubo un dinero que se gastó que no se debió haber gastado. ¿Por qué nunca dicen, bueno, ahí dejamos en las arcas municipales 100 millones de pesos para que el que llegue, ¿verdad?, llegue y tenga una base sólida de recursos para que pueda ejercer? ¿Por qué no se dice nunca eso? Mire, del presupuesto nos sobró tanto y aquí se lo dejamos para que, ¿verdad?, lo que haga falta o los posibles laudos que vengan. ¿No? Ahora tienen problemas de laudos, ¿verdad?, que tiene que resolver el municipio del centro, ¿verdad? Y bueno, no se previó eso. Y por supuesto que sí sabía Francisco Peralta Burelo como licenciado, ¿verdad?, sabía que había laudos que podían ganar los trabajadores en contra del ayuntamiento, sabía que iba a venir gastos, ¿verdad?, para la otra administración, ¿verdad?, por las sentencias y laudos de lo contencioso administrativo que salían favorables a los trabajadores. Entonces, como abogado sabe y conoce todo el problema y no soluciona y no resuelve, pues le deja el problema al otro que llega, y si así van a seguir las cosas, el próximo que llegue, pobrecito, ¿verdad? O sea, porque no sabemos de qué va a sostenerse o de qué va a mantener los servicios públicos cuando ya el recurso está comprometido. Digo, si hay deuda, hay compromiso, y las deudas no se pueden hacer por más de 3 años, pero hay deudas todavía que no se pagan del municipio, de dinero que todavía no se sabe ni en qué se invirtió, desde Chucho Alí. Sí, porque no se trata tampoco de decir, no, es que la izquierda, no, todos, han quedado mal todos. Sí, porque por ejemplo Francisco Peralta Burelo ha pasado del PRI al PRD y ahí anda, y ya ahorita es el amiguísimo de Núñez, ¿sí? Ya ha mantenido a su hijo ahí cercano a él. Entonces, o sea, es una farsa, ¿no? Además, digo, son gente que de una u otra manera tuvieron que ver con el Fobaproa, ¿no? Son gente que nefasta pues en la política del estado de Tabasco, pero más sin embargo, como tienen una imagen y nadie lo denuncia y tienen amigos, es amigos del OCDE y de la Contraloría y pues no pasa nada. Entonces, cuando no pasa nada, ¿verdad?, pues nos convierten en víctimas y luego ni siquiera la verdad nos dicen, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas serios que enfrentamos en Tabasco y que se tienen que resolver, pero para que se puedan resolver, tiene usted que aprender junto conmigo aquí. ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando los municipios y por qué? ¿Por qué se está solicitando un préstamo de un 25% cuando la ley no lo autoriza? Tienen que buscar formas en fideicomisos
para que pueda autorizarse ese tipo de empréstitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Para sostener los servicios, para poder realizar obras, ¿sí? Porque, insisto, no sale un presidente municipal y dice, ahí le dejo uno que otro, pero no se necesita no se necesita uno que otro, se necesita de todos, que salgan así todos. Mira, aquí tenemos finanzas sanas, aquí está el dinero. Entonces, y si no se hace, al final de cuentas los responsables somos nosotros, los ciudadanos, porque estamos viendo que la autoridad correspondiente no hace nada y nosotros no hacemos nada porque desconocemos la ley. Por eso es que es necesario que aprendamos un poco más sobre las leyes orgánicas sobre todo y lo que la autoridad tiene que hacer. Y en cuanto a la defensa del derecho de las víctimas, también qué se debe de hacer. Entonces, por eso es que yo he tratado de impulsar todos estos programas, y cuando me ven que soy repetitivo con lo de la PGR y la prevención de delitos, es porque es importante que usted sepa de eso. Porque si se da usted cuenta, ¿verdad?, que está usted tratando con delincuentes, ¿verdad? Cuando se habla de Francisco Peralta Burelo, es un delincuente, de cuello blanco sí, pero un delincuente, porque nos mintió, comprobado, ahí está el video. Ahora, si quiere que lo denuncie, la verdad yo no tengo mucho tiempo para andar dando vueltas y ya tengo 2 denuncias que tengo que andar viendo, ¿sí? Pero bueno, sinceramente ahí el ODFE y la Contraloría algo deben de hacer, o cuando menos que explique, ¿no? O sea, que diga, oye, pues fíjese que me equivoqué y dije que no iba a invertir nada del presupuesto y siempre fueron más de 900,000 pesos, pues no lo dice. Entonces, o sea, quiere mantenerlo engañado a usted y a los comunicadores, ¿verdad? Pero nada más que nosotros no se lo vamos a permitir, porque aquí estamos diciendo las cosas como son, con pruebas contundentes, porque está el video, comprobado, que lo dijo, y además ahí estaba la tabla, y siempre dijo en su entrevista que no se iba a gastar nada y se gastó dinero, ¿verdad? Pero es que él no quiso dejar ver una imagen como que el pueblo ponía dinero para la estatua, porque él fue de sus ideas y de sus amigos, porque él fue amigo, porque además es familiar del papá de Gaudiano, ¿no? También es Peralta, ¿sí? Entonces, para que vean cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, el problema ahora lo enfrenta Gaudiano, porque ya está pidiendo y solicitando un empréstito, ¿verdad? Porque no tiene recursos. Entonces, quien salió antes, ¿verdad?, ni cumplió con su plan que tenía, ¿verdad?, ni observó a futuro para poder apoyar a la próxima administración. O sea, salen y ya se gastó el dinero y ya, hombre, pues ya se gastó. No, espérese. Si no llegan ahí para derrochar el dinero, llegan para invertirlo, pero lo van a invertir de acuerdo a la observancia que nosotros como ciudadanos tengamos cuando ya hay una descomposición tremenda y el ODFE no actúa y la Contraloría no actúa. O sea, están vendiendo la patria, pero para eso usted tiene que conocer la ley. Si no conoce la ley, ¿cómo va a saber? Y hay que ser repetitivos, de veras, porque tenemos que estar alertas, porque si nos están diciendo en la prevención del delito, mire, se puede prevenir de esta forma el delito y así está usted siendo víctima, porque no le están diciendo la verdad, pues es usted una víctima igual que yo, igual que todos los ciudadanos, porque nos está engañando. Pero si no lo sabe, ¿cómo va a defender ese derecho? Entonces, por eso es que necesita saberlo. Y pasando un poco sobre las actividades financieras, dice que sitios de cláusulas abusivas, nos dice aquí en la revista de la Conducet, y nos dice, las cláusulas que pueden dejarte en desventaja, en cuanto como usuario de servicio financiero, se llaman abusivas, por lo que si sospechas que el contrato del producto financiero que firmaste o deseas contratar contiene una de estas cláusulas, puedes denunciarlo en este sitio, en el que te explican a detalle en qué tipo de contratos se pueden encontrar y la manera de denunciarlos, para que en el caso de ser abusiva se sancione a la institución financiera. Dice, existen algunos contratos que han detectado la Conducet, o que ha detectado la Conducet, y que se muestran en este sitio, pero gracias a ti podemos encontrar muchos más. Si crees haber encontrado una cláusula abusiva, denúnciala. Y aquí nos dice, bueno, que acudas al ODFE o que a la página www.conducet.gov.mx, indet.php, ¿verdad? Consulta y denuncia las cláusulas abusivas. Entonces, solamente denunciando es como podemos evitar que las cosas continúen, porque
¿Cuántas veces nosotros hemos ido al cajero y de repente vemos, cuánto nos cobran por hacer una transacción o por sacar dinero, por retirar dinero? O sea, es muchísimo lo que se paga, ¿verdad? Y se paga porque nadie dice nada, porque no conocemos nuestros derechos, y debemos de estar bien informados en ese sentido, cuando tenemos el manejo de recursos a través de las instituciones bancarias, ¿no? O instituciones financieras, ¿sí? Bueno, y pasando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, en el inciso B, fracción 4, nos dice que se recibirán los testigos. Acuérdense que estamos hablando de los imputados, del procedimiento. Del proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad e inmediación, ¿verdad? Entonces, en la fracción 4 nos dice que se recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcas, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Dice, será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de la víctima, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legales protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Y dice, en delincuencia organizada, las actuaciones relacionadas con la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidos en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarla o impugnarlas y aportar pruebas en contra. También nos dice que en la fracción 6 nos dice le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. El inculpado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo a sí mismo. Antes de su primera comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Dice, en la fracción 7 será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediese de este tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. En la fracción 8 del inciso B nos dice, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo. El juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Y en la fracción 9 nos dice, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Dice, la prisión preventiva no podrán exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo en su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión
que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Y bueno, hasta aquí concluimos con la fracción, con la fracción 9 del inciso B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad?, que nos habla del proceso, nos habla de los imputados y de la forma en que se deben de llevar y cómo se debe de aplicar el juez en la sentencia, ¿no?, y cómo se realiza, cómo se presentan las pruebas y qué es lo que tiene usted que hacer. Y esto nos sirve pues para saber un poco más sobre lo que enfrenta una persona cuando está siendo imputado y bueno, y la persona que lo está señalando, ¿no? En este caso, que tiene que cariarse con él y acudir al juez y presentar las pruebas. Bueno, entonces eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Posteriormente continuaremos la lectura con el inciso C, que por supuesto va a estar interesante y bueno, para que nos sirva de conocimiento, ¿no? Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado.